Amado Padre Celestial, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, porque tú dijiste: clamen a mí y yo les responderé. Amén. Clamamos a ti hoy para decirte, primeramente, muchas gracias por este privilegio que tenemos de contar con tu presencia en medio nuestro. Luego, Señor, queremos también decirte que nos aferramos a esa promesa cuando diste tu santo sábado, que dijiste que lo dabas para que supiéramos que tú eres Jehová que nos santifica. Amén. Así que, Señor, con esta señal de santidad, ahora estamos aquí arrodillados, anhelando, Padre, que esta promesa se cumpla al pie de la letra en nuestra vida hoy, santificando tú nuestras vidas, porque sabemos que sin santidad nadie te podrá ver. Señor, te rogamos que cada una de las almas que vinieron aquí, tú les abras sus oídos para que tu palabra no solo la oigan, sino que también, oh Señor, la lleven a la reflexión. Te suplico, Señor, que tu palabra ahora tenga tanto poder que haga que todos los que estamos aquí deseemos ser transformados y deseemos ser santificados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este día, hermanos, vamos a reflexionar en una pregunta que Dios nos hace a todos como familia, y es la que está allí en la pantalla. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Esta pregunta es relevante porque Dios tiene un plan para todos nosotros como familia, y es el de proclamar el mensaje de los tres ángeles en los tiempos finales. Y Él quiere hacerlo con familias que estén unidas a Él. Pero Dios no puede unirnos a Él si no estamos dispuestos a abandonar nuestros propios caminos y seguir el suyo. De manera que vamos a escuchar lo que Dios tiene que decirnos ahora como familia. Si ustedes se fijaron, me quedé mirando para todos lados porque el mensaje que traigo es muy solemne. Y yo leí una cita que dice que cuando el pastor o el predicador está preparando el mensaje y el diablo sabe que ese mensaje es justamente para alguien que lo necesita, dice el don de profecía que el diablo se encarga de que ese que lo necesita o se levante o se duerma o aún que no llegue a la iglesia ese día. Y yo me quedé así un poquito esperando porque quiero darle un poquito de tiempo al pueblo de Dios para que se siente y escuche. Porque aquí uno viene para escuchar a Dios, no viene para escuchar a un hombre. Así que, hermanos, vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor como familia en esta mañana. Abramos la Biblia en Amós, capítulo número 3, versículos 1 al 3. Amós, capítulo 3, versículos 1 al 3. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo?
Miren, hermanos, cómo Dios por medio del profeta Amós habla a la familia que sacó de la esclavitud de Egipto, a la familia que liberó de la opresión. Llama la atención que Dios se refiera aquí a toda la familia que hizo subir de la tierra de Egipto. En otras palabras, Él está pasando por alto el hecho de que la nación se haya dividido en reino del norte y reino del sur. Él dice que está hablando a la totalidad de las familias de su pueblo que sacó de Egipto, porque ante sus ojos solo había un pueblo. Ante él, las 12 tribus eran como una familia. Así también ahora, Él habla a la familia del Israel moderno, independientemente si se identifican como de la corporación, organización, conferencia, asociación, misión o independientes. Él nos dice a todos los adventistas: andarán dos juntos si no están de acuerdo. El Señor no mira adventistas corporativos, ni mira adventistas de sostén propio en este mensaje. El Señor no mira adventistas de conferencia, asociación o misión. Él mira a un solo pueblo que lo llamó a la verdad presente. Y a estos el Señor les habla ahora y les dice: andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿De acuerdo con quién? De acuerdo con nuestro Padre Dios. En el caso de Israel, ellos tenían paz de sus enemigos para cuando Amós les habló. Tenían prosperidad, pero hermanos, esa prosperidad ya estaba dando sus frutos, como era el orgullo, el lujo, el egoísmo, la opresión y la idolatría del mundo. Veamos unos ejemplos para que miren cómo andaban las familias del pueblo de Israel. Aquí mismo en Amós, ahora capítulo 2, versículo 4 al 8. ¿Cómo andaban las familias del norte y del sur? Primero habla de las del sur. Dice así, Amós 2, versículo 4 al 8. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Oh, hermanos, por 3 pecados y el cuarto, le dice a ambos reinos, le dice a su familia entera: por 3 pecados y el cuarto. Es decir, por acumular pecado tras pecado y sobre pecado, yo tengo que castigarlos, yo tengo que disciplinarlos. Y vean la lista de pecados que son mencionados. El primero de ellos es desprecio a la ley de Dios.
Es decir, los mismos depositarios de la ley de Dios la estaban despreciando. El otro pecado que les hace ver es no guardaron las ordenanzas. El tercero, anduvieron en las mentiras de sus padres tocante a los ídolos. Y el cuarto, abusaban de los pobres y los vendían hasta por un par de zapatos. Es decir, aceptaban sobornos insignificantes para condenar a los inocentes, o los vendían como esclavos por una nada. Eso es lo que quiere decir esa expresión, por un par de zapatos. Y era, hermanos, debido a la codicia que les caracterizaba. Pero hay un quinto pecado aquí, y es que dice que practicaban la inmoralidad sexual, padres e hijos con la misma joven. O sea, hermanos, practicaban el incesto. Es decir, tenían relaciones sexuales con parientes cercanos como hermanas, hijas, primas o la mujer de su padre si era madrastra. Y luego el sexto pecado, en los altares idólatras se emborrachaban y se acostaban sobre los mantos que los pobres les daban por empeño por el dinero que les solicitaban prestado. Y eso lo hacían violando la ley que ordenaba que cuando tomaran prenda de la ropa de su prójimo por un préstamo, se la devolvieran a la puesta del sol, porque esa era la única prenda con que ese pobre se cubría cuando se acostaba en la noche. Pero violando esa ley, ellos no les importaba, y sobre esas prendas se acostaban en su borrachera. Hermanos y hermanas, el conjunto de cosas que aquí se menciona, la verdad, presenta un panorama muy angustioso en las familias del pueblo de Israel. Amós vio la inmoralidad sexual que inclusive había y la perversión que practicaba el pueblo de Dios. Hermanos, Dios miraba que las normas que un día fueron aceptadas por su pueblo, ahora eran ignoradas por todas las familias. ¿Y saben qué, hermanos? Era tan grave esto que Dios le dijo al profeta Amós que convocara a los filisteos y a los egipcios, por supuesto en forma figurada, para que fueran testigos de las barbaridades que su pueblo estaba haciendo. Miren ustedes, aquí el capítulo 3, versículos 9 y 10, se lo dice: proclamad en los palacios de Asdod y en los palacios de la tierra de Egipto, y decid, reuníos sobre los montes de Samaria, y ved las muchas opresiones en medio de ella, y las violencias cometidas en su medio. No saben hacer lo recto, dice Jehová, atesorando rapiña y despojo en sus palacios. Interesante. Los de Asdod, en representación de los filisteos, y los egipcios, son llamados a observar las iniquidades de la familia de Israel. Era una vergüenza, hermanos, que las familias del pueblo de Dios hicieran las mismas cosas que los paganos hacían. Para los paganos era normal ser perversos sexualmente y todo lo que hemos leído. Pero para el Israel no debía ser eso normal. Pero, hermanos, tristemente dice que lo hacían. El verso 10, porque no sabían hacer lo recto. Pero no sabían hacer lo recto. No era porque ignoraran lo recto. No era porque ignoraran saber hacerlo, sino que simplemente, hermanos, se habían vuelto necios. Mire cómo el profeta Jeremías lo dice. Jeremías 4, versículo 22. Jeremías 4, versículo 22.
Porque mi pueblo es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, no, ¿qué cosa? No supieron. Hermanos, qué lamentable la condición de la familia de Dios. Llegaron a un punto donde no podían distinguir entre la verdad y la mentira, por ejemplo. Llegaron a un punto donde no podían distinguir entre las cosas justas y las injustas, entre lo bueno y lo malo. Hermanos, llegaron a un punto donde, dice el profeta Isaías, a lo malo le llamaban, ¿qué cosa? Bueno, y a lo bueno le llamaban malo. Vamos a leerlo, Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías capítulo 5, versículo 20. Dice: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Oh, hermanos, ay, dice, ay de ellos. El ay que se menciona aquí, hermanos, es una referencia al juicio que les va a venir, porque lamentablemente se han resistido a las advertencias de Dios, a las advertencias que Dios en su misericordia les ha enviado. Han llegado a un punto donde han albergado pensamientos tan perversos que ya no pueden distinguir más entre el bien y el mal. Sinceramente pensaron que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Oh, hermanos, y cuando la perversidad llega a ese punto, el castigo no se puede demorar, porque ya la persona ha confundido los valores morales. ¿Y de dónde provenía esa incapacidad de discernimiento? Pues ni más ni menos que de haber abandonado a Dios y su palabra. Y esto es una solemne advertencia para nosotros, porque si nos olvidamos de nuestro andar personal con Dios por medio de la lectura de la Biblia y de la oración, hermanos, nos vamos a conformar con una apariencia de cristianismo nada más, sin profundizar en lo que es esa práctica de nuestra fe. Oh, hermanos, vamos nosotros también, si abandonamos a Dios y su palabra, a llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y vamos a comenzar a hacer cosas que a Dios no le agradan, pero que nosotros vamos a considerar que no es nada malo. ¿Cómo qué? Como la manera de cómo una dama se debe de vestir, una dama cristiana. Como la manera en que un hombre se debe comportar. Hermanos, si abandonamos a Dios y dejamos de leer la Biblia, nos va a parecer normal ponernos cualquier ropa sin importar qué testimonio demos. Y vamos a considerar que eso es bueno, aunque la Biblia dice que eso es malo. Y así podemos hablar de otros aspectos como el maquillaje. Vamos a considerar que no es malo maquillarnos. Vamos a considerar eso como bueno, aunque la Biblia lo prohíbe. Cuando una hermana
se maquilla, aun cuando ve que la Biblia lo prohíbe, ya llegó a ese grado, donde a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. A lo bueno lo tilda de fanatismo, lo tilda de extremismo, lo tilda de exagerado, porque es lo bueno. Oh, mis hermanos, ¿qué decir del cuidado de nuestro cuerpo? ¿Cómo comemos? Cuando nosotros perdemos el discernimiento, a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Y ya no digamos cuando se trata de la sexualidad. Pero ¿de dónde es que agarramos esta decadencia, hermanos? ¿De dónde es que como pueblo de Dios, como familia de Dios, agarramos esta decadencia? Vean lo que dice el don de profecía. Los cristianos que se asocian con compañías mundanas se están perjudicando a sí mismos y están descarriando a otros. ¿De dónde es que agarramos entonces la decadencia? De la asociación con compañías mundanas. Dice, los que temen a Dios no pueden elegir a los irreligiosos como compañeros sin resultar dañados. Lo voy a leer otra vez. Los que temen a Dios no pueden elegir a los irreligiosos como compañeros sin resultar dañados. ¿Quiénes serían los irreligiosos? A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Quiénes serían los irreligiosos? Son los que no les gusta, hermanos, las cosas de Dios. Son los que lo vemos inclusive en la iglesia, pero vienen a pasear, vienen a platicar, vienen prácticamente a perder su tiempo. Pero hacen amigos aquí, hacen amistad, pero son irreligiosos, porque no son personas de oración, no son personas de que estudian la Biblia, son personas ahí seculares, cristianos seculares. Bueno, dice que si uno elige a ellos como compañeros, dice que esa elección es bien peligrosa porque va a resultar en algún daño. Dice, en esas asociaciones son puestos bajo la influencia de principios y costumbres mundanales, y por la influencia de la compañía y el hábito, la mente llega a conformarse cada vez más a las normas mundanas. Tanto te asocias con ellos, tanto vives con ellos, tanto convives con ellos, que quieres tener lo mismo que ellos tienen y te quieres vestir como ellos se visten y quieres participar de las cosas que ellos participan. Porque no te quieres ver cuadrado, no te quieres ver anticuado, no te quieres ver como una persona rara. Oh, mis hermanos, tu mente se llega a conformar, dice, cada vez más a las normas mundanas. Si en esta iglesia este pastor permitiera que las damas vinieran con faldas cortas, pues yo tendría toda la congregación con faldas cortas. Si en esta iglesia yo permitiera como pastor que los hombres vengan aquí al púlpito desordenados, pues entonces todos vendrían aquí desordenados. Hermanos y hermanas, uno se adapta a lo que mira. Y dependiendo lo que uno mire en la iglesia, pues así uno se va acomodando. Hermanos, dice que su amor a Dios se enfría y no tienen más deseo de estar en comunión con Él. Y llegan a ser ciegos espirituales. No logran ver ninguna diferencia particular entre el transgresor de la ley de Dios y los que temen a Dios y guardan sus mandamientos. Y llaman a lo malo, ¿qué cosa? Bueno, y a lo bueno, malo. El esplendor, dice, de las realidades eternas se opaca. La verdad puede serles presentada en forma evidente, pero ellos no sienten hambre por el pan de vida ni sed por las aguas de salvación.
Están bebiendo de cisternas rotas que no pueden contener agua. Es muy fácil, dice, que mediante la asociación con el mundo se asimile su espíritu y se reciba el molde de sus conceptos. Por eso es que tenemos iglesias mundanas. Tenemos un montón de cristianos mundanos, porque no han entendido que están en el mundo, pero no son del mundo exactamente. Que están en el mundo, más bien para alumbrar al mundo. Pero tristemente, ellos con el nombre de cristianos se dejan envolver por las tinieblas del mundo. Y tristemente, hermanos, beben de las mismas cisternas que bebe el mundo. ¿Qué cosa esto? Dice, se percibe el molde de sus conceptos, se recibe el molde de sus conceptos, porque asimilan su espíritu. Hasta el punto, dice, de no discernir la excelencia de Jesús y de la verdad. Y el espíritu del mundo controlará nuestra vida en la medida en que more en nuestro corazón. Cuando los hombres, dice, no están bajo el control de la palabra y del Espíritu de Dios, ¿son cautivos de quién? De Satanás. Y no sabemos hasta qué profundidad los introducirá en el pecado. El patriarca Jacob contempló a los que se complacían en la perversidad. Vio cuál sería el resultado de la asociación con ellos. Y mediante el Espíritu exclamó: en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Así, dice, hace sonar la alarma de peligro para advertir a cada alma contra tales asociaciones. Mensajes selectos, tomo 2, página 147. Mire lo que Jacob dijo en referencia a asociarse con los impíos. Dijo él: en sus consejos no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Y el apóstol Pablo se hace eco de esta advertencia de Jacob, que aparece en Génesis 49:6. Él se hace eco de esta advertencia al decirnos lo siguiente: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, según Efesios 5:11. Y también cuando nos dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres, según 1 Corintios 15:33. Hermanos, ¿cuántos creen que los cristianos debemos de ser un reproche para el mundo? Lo voy a volver a preguntar. ¿Cuántos creen que los cristianos debemos ser un reproche para el mundo? Sí, hermanos, debemos ser un reproche para el mundo por medio de la forma de cómo vivimos, por medio de la manera como hablamos. Hermanos, no es suficiente con no participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino que también con nuestra forma de vivir debemos reprender dichas tinieblas. El cristiano, hermanos, no puede ser un observador pasivo, no puede ser un observador allí neutral en este mundo de iniquidad. El cristiano, con su forma de vivir, debe reprochar y denunciar el pecado. ¿Y cuáles eran las obras infructuosas? ¿Cuáles eran las obras infructuosas de las tinieblas de las que hablaba Pablo? Vamos a Efesios capítulo 5 y veamos desde el verso 3 para mirar. Dice así Efesios 5, versículo 3 al 12. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas,
porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y ahora mire el verso 15. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como ¿qué? Como sabios. Hermanos, mirad bien cómo andéis. ¿Qué quiere decir esto? Mirad bien cómo vivís. Mirad bien cómo vives. Aquí se nos está instando, hermanos, a ser personas en la vida disciplinadas, a resistir las tentaciones en las cuales el mundo cae. Dice que no andemos como necios, es decir, faltos de sabiduría, sino más bien como sabios. Oh, mis hermanos, pero por aquello de que con quienes uno se asocia, termina en alguna manera siendo influido por ellos, nos dice entonces que nos acordemos que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. En otras palabras, mis hermanos, la unión con los incrédulos, la unión con los irreligiosos, el compañerismo con esos seculares, hermanos, va a corromper nuestra fe y nuestra moral. Y cuando venimos a ver, ya no andamos juntos con Dios y ni estamos de acuerdo con Él. El amor por Él se nos enfría y no le obedecemos. Antes bien participamos de las contaminaciones del mundo, y algunos, como el joven de la foto, hasta en pornografía, haciéndole un gran daño a su cerebro. Y hermanos y hermanas, aquí es donde yo estoy muy preocupado, porque hay una cosa que le están llamando hoy en día en el pueblo de Dios, que se llama porn pandemia. ¿Han oído ustedes hablar de eso? De la porn pandemia. Oh, hermanos, la porn pandemia está haciendo que hogares estén terminando en divorcio. Está haciendo que niños estén en caminos perversos, moralmente hablando, sexualmente hablando. La porn pandemia le está haciendo daño a la iglesia cristiana. Y las iglesias de sostén propio no están exentas, no digamos las de conferencia. Hermanos, yo quisiera que usted se aguante un poquito para que Dios le hable, y le quisiera pedir a los niños que están aquí, a los jovencitos, que por favor escuchen algo que les voy a decir, porque Dios me puso en mi corazón para hacerles un llamado ahora. Mire lo que el don de profecía nos dice acerca de esta situación que está sucediendo en la iglesia cristiana. Se me ha mostrado, dice, que vivimos en medio de los peligros de los últimos días. Por cuanto abunda la iniquidad, el amor de muchos se enfría. Y la palabra muchos se refiere ¿a quiénes, hermanos? A los que profesan seguir a Cristo, es decir, a nosotros. Afectados, dice, sin que ello sea necesario por la iniquidad prevaleciente. Tristemente, hermanos, muchos, dice, se apartan de Dios. Y la causa de esta apostasía estriban en que no se mantienen apartados de la iniquidad. El hecho de que su amor hacia Dios se esté enfriando por causa de que abunda la iniquidad, demuestra que en cierto sentido participan de esa iniquidad, pues de otra manera ella no les afectaría.
en su amor a Dios, ni su celo y fervor en su causa. Yo quisiera parar aquí para que nos preguntemos, ¿cómo andamos nosotros en nuestro amor por las cosas de Dios? ¿Cómo andamos nosotros en nuestro celo y fervor? Es decir, hay celo y fervor, hay entusiasmo, hay ganas de querer servirle a Dios, hay deseo de querer estar con Dios. Yo amo tanto a Dios que lo que tenga que hacer por Él y por su causa, yo digo, heme aquí, envíame a mí. ¿O cómo soy? Si nosotros, hermanos, hemos perdido ese celo, ese fervor y ese amor que un día tuvimos, esa es una señal de que se está enfriando o se enfrió, y eso se ha debido a algunas asociaciones, con algunas compañías, con algunas personas que lo que menos les interesa son esas cosas: amar más a Dios y ser más celoso en las cosas de Dios y ser más fervoroso. Dice, muchos de los jóvenes buscan ansiosamente libros, leen todo lo que pueden obtener, los relatos de amor provocativos y las láminas impuras. Tienen una influencia corruptora. Muchos leen ávidamente novelas y como resultado se envilece su imaginación. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Estas fotografías repugnantes también se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. Estamos en una era cuando la corrupción abunda por doquiera. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee. El corazón se corrompe por la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas y viles pasiones. Esas imágenes ruines, contempladas a través de una imaginación pervertida, corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Luego siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender a un nivel con las bestias y hundiéndolos formalmente en la perdición. Así el don de profecía, en esas citas del don, en esas citas de testimonios para la iglesia, hace ver, hermanos, en lo que el pueblo de Dios tristemente cae. Por eso es importante que como familia atendamos las palabras del apóstol Juan, que se encuentran en su primera carta, primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí está hablando el apóstol, hermanos y hermanas, que no amemos al mundo, porque lo que hay en el mundo, con los deseos de la carne y los deseos de los ojos, eso no proviene de Dios, sino del mundo. Y cuando habla de los deseos de la carne, está hablando, hermanos, de la lujuria, la sensualidad,
No está hablando aquí de la tentación de satisfacer un apetito legítimo, como en el caso de Jesús en el desierto, sino que está hablando de ese deseo pecaminoso que tiene que ver con glotonería, embriaguez y relaciones sexuales ilícitas. El mal al que se refiere aquí, hermanos, la frase es la lujuria. La lujuria. Y una ilustración de eso se halla, como ya leímos en el don de profecía, en el erotismo. El erotismo que aparece allí en la televisión, aparece en el teléfono, aparece en las redes y aún aparece en los rótulos cuando uno va manejando. Hermanos, los deseos de los ojos incluyen no solo la vista, sino también la mente y la imaginación. Por eso, jóvenes, y ahora sí les voy a hablar a ustedes, jovencitos, si sus compañeros de escuela los presionan para hacer eso que se llama sexting, rechacen esas invitaciones. Digan no a eso, porque eso es desagradable delante de Dios. No hagan sexting. No deshonren a Dios. Y si andas en una relación con alguien y tu novio te empieza a pedir que hagan sexting, no lo hagas tampoco. Porque eso, ya ese noviecito te está demostrando que ya está arruinado de su mente. Y si ahora te pide que hagan sexting, ten por seguro que si un día te casas con él, te va a ser infiel. Hermanos y hermanas, se ha descubierto en el Israel moderno, llámese independientes, conferencias, donde usted lo quiera poner, se ha descubierto que la pandemia a través del sexting en los hombres y en los niños está de moda. ¿Qué es el sexting? Términos que a veces los adultos no los conocemos. Es mandarse fotitos con contenido sexual o textos por escrito con contenido sexual, pidiendo que yo te mando y tú me mandas. Oh, hermanos, yo quisiera decirle a los jóvenes de nuestra iglesia, en el nombre de Jesucristo, no hagan eso. No hagan sexting, porque eso es el pecado de moda en este tiempo. Y ustedes van para el cielo, no son del mundo, por lo tanto, rechacen ese pecado. Hermanos, abran sus ojos, jóvenes, y aléjense de cualquiera que les quiera corromper la mente. Ya ustedes vieron lo que decía el don de profecía. En los días del Emanahuay no habían celulares, y por eso ya dice, muchos buscan libros, dice. Y ya andan buscando, dice, alimentar su mente con esas lecturas eróticas, decía ella, con fotos que miran allí. Pero hoy, hermanos, los jóvenes ya no buscan libros, sino que buscan ¿qué cosa? Aquí buscan en los sitios que hay en el internet, los sitios pornos. Ahí los jóvenes buscan y ahí se ensucian, ahí corrompen su mente, ahí dañan su cerebro y ahí se preparan para ser infieles en su matrimonio, para cuando un día se casen. El diablo está preparando a los esposos para ser infieles a través del porno, a través del sexting, y los está preparando desde niños, los está preparando desde jovencitos. ¿Ustedes vieron cómo andaba la familia en los días de Amós? Había una perversidad sexual aún en la familia, porque el padre, dice, y el hijo se allegaban a la misma joven.
cometían incesto con sus mismos familiares. Y eso, hermanos, existe ahora. El otro día tuve que ayudar a una persona que sinceramente cuando me abrió su corazón, yo dije, wow, Señor, qué difícil está este caso. Era una mujer joven que me habló de otro país, ni siquiera de aquí de los Estados Unidos. Y me dijo, pastor, necesito que ore por mí, porque ya no puedo con esto. Yo a través de sus sermones que le escucho a usted en el YouTube, he ido viendo lo horrible que es el pecado. Y me siento sucia cada vez y ya no hay qué hacer. Y le digo, hermana, ¿de qué se trata? Le digo, para poder aconsejarla. Me dijo, tengo una relación con mi papá desde hace años y ya tengo un hijo de él. Y en la iglesia no saben que es de mi papá. Pero yo no puedo seguir en esta relación. Cuando yo lo escucho, dice, ¿usted cómo predica? Yo digo, wow, dice, me voy a perder. ¿Qué hago? Y yo dije, qué difícil está este caso. Y como ese, hermanos, hay muchos. Esos son de los valientes que logran buscar a un pastor porque sabe que ni los conoce. Pues no, sí, uno no los conoce. Y pueden abrir su corazón. Hermano, yo oré con ella, le di mucho ánimo, le dije lo que tenía que hacer. La puse en las manos del Señor, le traté de levantar la moral porque el diablo la tiene hundida. Y yo pude ver allí cómo la perversidad de verdad ha llegado. Padres que violan a sus hijas, hermanos que violan a sus hermanas, pero todo a través del sexting. Hermanos, necesitamos mucho orar por nuestros hijos. Necesitamos mucho orar por los esposos y por las esposas. El 72% de hombres en los Estados Unidos practican el sexting y el 42% de las mujeres también lo practican. Y dentro del cristianismo, las iglesias están corruptas. Con justa razón el Señor le pregunta a la iglesia, ¿andarán juntos si no están de acuerdo? Es decir, pueden andar conmigo y haciendo esas cosas que yo condeno, que yo prohíbo. El don de profecía nos dice, estoy llena de horror cuando se me presenta la condición de las familias que profesan la verdad presente. Oiga, ¿con qué familias? Con las que profesan la verdad presente. Estoy llena de horror, dice, cuando se me presenta la condición de esas familias. ¿Por qué? Porque el desenfreno de los jóvenes y aún de los niños es casi increíble. Los padres no saben que el vicio secreto está destruyendo y obliterando la imagen de Dios en sus hijos. Es decir, la masturbación. Existen entre nosotros los pecados que caracterizaron a los sodomitas. Pero ¿entre quiénes dice que existen esos pecados? Entre nosotros. Existen entre nosotros los pecados que caracterizaron a los sodomitas. Los padres son responsables porque no han educado a sus hijos para que amen y obedezcan a Dios. No los han restringido ni les han enseñado diligentemente el camino del Señor. Les han permitido que salgan y entren a su placer y que se asocien con la mundanalidad. Estas influencias mundanas que contrarrestan las enseñanzas y la autoridad paterna se encuentran grandemente en la así llamada buena sociedad. Por sus vestidos, su apariencia, sus diversiones, se rodean de una atmósfera que se opone a Cristo. Nuestra única seguridad es mantenernos como un pueblo peculiar de Dios. ¿Cuánto creen eso, hermanos? No debemos ceder una pulgada a las costumbres y usos de esta era degenerada, sino mantenernos en independencia moral, sin comprometernos con sus prácticas corruptas e idólatras. No importa cuán elevada sea la profesión que haga una persona,
Los que están dispuestos a entrar en complacencias con la concupiscencia de la carne no pueden ser cristianos. Conducción del Niño, página 422. Por eso es importante, hermanos, que seguido nos juntemos como familia para evaluar cómo andamos en nuestra relación con Dios. No nos confiemos, hermanos, no nos confiemos. El mal anda en derredor de nuestros hijos, en la escuela, cuando tienen el teléfono en su mano. Necesitamos, mis hermanos, juntarnos y hablar de esto, porque no queremos que se nos pierda ninguno en la familia. Así que, hermanos, es bueno que nos juntemos para hablar, pero no para estar peleando como la familia de la foto, sino para meditar en la palabra de Dios y orar para que seamos fieles y permanezcamos unidos buscando la santidad. No se nos olvide, hermanos, que la unidad y la santidad son importantes para progresar en la familia. La unidad y la santidad son importantes para progresar en la vida cristiana. Oh, mis hermanos, no hay cosa que le perturbe tanto al enemigo que una familia unida y en santidad. De manera que, como él le perturba eso, le gusta meter división en la familia. A veces inflando el egoísmo del esposo o de la esposa, y algunas veces induciendo a los hijos a ser rebeldes. Y la única manera de contrarrestar eso, hermanos, es juntándonos para hablar más de la santidad, es juntándonos para consolidar los lazos familiares. Pero si te juntas para ver una película de Netflix y están tus hijos contigo allí, pero cuando sale la escena así como muy sensual y lo único que hace es ponerle las manos en los ojos para que no miren, así no es. Así no es. Después no digas por qué no se salvaron mis hijos. Después no digas por qué mis hijos no están aquí en el cielo conmigo. Si tú mismo te sentabas con ellos para mirar las películas con escenas muy sugestivas, sexualmente hablando. Hermanos, necesitamos hablar y necesitamos también ser sinceros. Los hijos, seamos sinceros. Los padres, seamos sinceros con los hijos. Hermanos, hay que hablar y hacer una resolución de andar juntos, pero juntos con Dios. De estar de acuerdo, pero de acuerdo con Dios. Hermanos, no nos dejemos guiar por los dictados de la sociedad. No nos dejemos guiar porque los muchachos así andan ahora y yo no quiero que mi hijo se vea así como aislado, así que lo voy a poner con ellos. No, hermano, hermana. Piensa en que tú estás preparando un candidato para el reino de los cielos. Piensa que tú estás preparando un alma para que un día entre por las puertas eternas. ¿Cómo que para que él no se sienta raro lo vas a meter con un grupo de personas que tú ya sabes en lo que andan? Hermanos, es tiempo de guiarnos por principios bíblicos y no por lo que la sociedad le dicte a uno. Para que una familia pueda caminar junta y avanzar, hay que ponerse de acuerdo en las intenciones y en los objetivos que tenemos como familia. Porque, hermanos, si en la familia los caminos son diferentes, no vamos a llegar a ningún lado. En esa imagen claramente se ve que los caminos son diferentes. Hermanos y hermanas, una familia, todos deben compartir los mismos valores. No puede haber un padre que está buscando la santidad, una madre que está buscando la santidad, pero un hijo que está buscando la corrupción, con la pornografía, con el sexting, que está buscando el andar como los demás andan. No podemos estar divididos en esto. Si tu padre y tu madre están buscando la santidad, tu hijo búscala también. Tenemos que tener un mismo objetivo.
Hay que compartir los mismos valores. Hermanos y hermanas, hay que caminar con Dios, pero estando de acuerdo con Dios. Hay que caminar como caminaba Abraham. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Abraham? Vamos a leer Génesis capítulo 18, versículo 19. Génesis 18, verso 19. Dice así la palabra del Señor. Está hablando aquí de Abraham y nos vamos a concentrar en el 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, ¿qué dijo Dios de Abraham? Yo lo conozco y sé que va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí. En otras palabras, hermanos, Dios sabía que Abraham no daba el consejo y se quedaba con él. Abraham no le decía a sus hijos, estudien la Biblia, pero él no la estudiaba. Abraham no le decía a sus hijos, alístense temprano para ir a la iglesia, pero él no se alistaba temprano. Abraham no le decía a sus hijos, cuídense de la corrupción que hay en el mundo y andar viendo cosas sucias en el teléfono, pero él las andaba viendo. No, Abraham era un padre que dice que él iba adelante y sus hijos lo seguían, porque él era ¿qué cosa? Ejemplo. Yo lo conozco, dijo Dios, y yo sé que Él va a mandar a sus hijos que lo sigan. Yo sé que Él va a ser un modelo para sus hijos, modelo de consagración, modelo de un hombre de Dios, modelo de un hombre de oración, modelo de un hombre puro, y sus hijos van a seguir ese ejemplo. Yo lo conozco, decía Dios. Mire lo que dice la profecía acerca de esto. Fue un gran honor para Abraham, dice, ser el padre del pueblo, que durante siglos fue guardián y preservador de la verdad de Dios para el mundo. De aquel pueblo por medio del cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas con el advenimiento del Mesías prometido. El que llamó al patriarca le juzgó digno. Es Dios el que habla, el que entiende los pensamientos desde antes y desde muy lejos, y justiprecia a los hombres. Y él dice, lo he conocido. En lo que tocaba a Abraham, no traicionaría la verdad por motivos egoístas, guardaría la ley y se conduciría recta y justamente, y no solo temería al Señor, sino que también cultivaría la religión en su hogar, instruiría a su familia en la justicia, y la ley de Dios sería la norma ¿de dónde? De su hogar. La familia de Abraham, dice, comprendía más de 1000 almas, y nosotros a veces con 3 o con 1 no podemos. ¿Y Abraham tenía cuántos? En su familia, más de 1000. Y los que por sus enseñanzas eran inducidos a adorar al Dios único, encontraban un hogar en su campamento. Y allí, como en una escuela, recibían una instrucción que los preparaba para ser representantes de la verdadera fe. Abraham era un maestro de todos ellos. Así que pesaba sobre Abraham, dice, una gran responsabilidad. Educaba, dice, a los padres de familia, y sus métodos de gobierno eran puestos en práctica en las casas que ellos presidían. Abraham trataba por todos los medios a su alcance de evitar que los habitantes de su campamento se mezclaran con los paganos y presenciaran sus prácticas idólatras. Pues sabía muy bien que la familiaridad con el mal iría corrompiendo insensiblemente los sanos principios. Cuidaba a su familia. Cuidaba a sus hijas, cuidaba a sus hijos, los cuidaba todos y les decía, no, no vayan allí. Y solo cuando su sobrino, desobediente, siguió los consejos y se fue a meter a donde no tenía que meterse. Es que, hermanos, desgraciadamente, vemos el mal que ocurrió en una parte de su familia, al perderse muchos allá en Sodoma y Gomorra.
Pero él buscaba que ellos evitaran, dice, mezclarse con los paganos y presenciar sus prácticas, porque sabía que la familiaridad con ellos les corrompería. Ponía, dice, el mayor cuidado en excluir toda forma de religión falsa y en hacer comprender a los suyos la majestad y la gloria del Dios viviente como único objeto del culto. El afecto de Abraham hacia sus hijos y su casa le movió a resguardar su fe religiosa y a inculcarles el conocimiento de los estatutos divinos como el legado más precioso que pudiera dejarles a ellos y por su medio al mundo. A todos, dice, les enseñó que estaban bajo el gobierno del Dios del cielo. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. Mire qué bonito. No debía haber opresión de parte de los padres, ni desobediencia de parte de los hijos. O sea, no tenía que haber maltrato. No tenía que haber maltrato en la manera de educar al hijo, a la hija. No tenía que haber eso que lamentablemente hacemos cuando perdemos la paciencia, gritar y hasta tratar despectivamente. No sé a cuántos de ustedes le dijeron alguna vez: es que sos bruto, eres una burra, eres un burro. No sé a cuántos les dijeron esa manera de tratar. Abraham, hermanos, no oprimía, dice, no oprimía a sus hijos. Pero también estos, dice, no le eran desobedientes. La ley de Dios, dice, había designado a cada uno sus obligaciones. Y solo mediante la obediencia a dicha ley se podía obtener la felicidad y la prosperidad. Y así, hermanos, él mandaba a su familia que fueran detrás de él. Y así anduvo junto con Dios y de acuerdo con Dios. La pregunta es: ¿lo haremos nosotros? ¿Mandaremos a nuestros hijos que vayan detrás de nosotros? ¿Haremos que nuestros hijos nos sigan para andar juntos todos como familia con Dios y de acuerdo con Dios? Oh, hermanos, ¿por qué no hacemos una resolución esta mañana? ¿Por qué no hacemos una resolución de andar en los caminos de Dios como familia? ¿Qué les parece, hermanos, si hacemos una resolución como la que hizo David? Miren lo que dijo David. Salmo 116, 9. Y no guarden la Biblia porque tengo 3 textos más que les voy a compartir. Salmo 116, 9 dice así. Mire la resolución de David. Andaré delante de Jehová. ¿En dónde, hermanos? En la tierra de los vivientes. ¿Cuál fue la resolución de David? Andar delante de Dios. La resolución de David fue andar delante de Jehová en la tierra de los vivientes. No corromperse. No arruinar su mente con lo que miraba. Porque un día arruinó su mente con lo que vio y le trajo desgracia a su familia. David, hermanos, está haciendo una resolución de andar como Enoc, juntamente con Dios y de acuerdo con Él. La pregunta es, ¿lo queremos hacer nosotros también? ¿Cuántos padres aquí presentes han oído hablar a Dios esta mañana? ¿Y los hijos aquí presentes han oído hablar a Dios esta mañana? ¿Por qué ustedes, queridos hijos, no hacen también una resolución de obedecer como el niño Samuel, de una manera sumisa, cuando dijo: habla, Señor, que tu siervo escucha? ¿Por qué ustedes, queridos niños, queridos jóvenes, queridos hijos, no hacen también, al igual que sus padres, la resolución de oír, pero también obedecer? Solo así, mis hermanos, andaremos junto con Dios, y solamente así andaremos de acuerdo con Él y también con nuestra familia. Quiero invitarles
a leer 1 de Juan 2, verso 6, como último texto esta mañana. 1 Juan 2, verso 6. Dice así: el que dice que permanece en él, ¿qué cosa, hermanos? Debe andar como él anduvo. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? No, no pueden andar si no están de acuerdo. Así que si nosotros decimos que somos cristianos, permanezcamos en Cristo y andemos como Cristo anduvo. Hermanos, sigamos el ejemplo de Cristo. Que nuestra vida concorde con lo que profesamos. Yo no sé si hay aquí esta mañana un padre o una madre que necesite que Dios le ayude con esto. Yo no sé si en esta mañana habrá aquí algún joven que quiere, junto con sus padres, junto con su familia, hacer una decisión de andar juntos, pero al mismo tiempo de acuerdo, juntos por el camino de santidad. La esposa y madre que ande junto con su esposo y padre, y los hijos igualmente, que anden juntos por el camino de Dios, que anden juntos como Cristo anduvo. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en tiempos peligrosos. Necesitamos mucho que Dios nos ayude. Necesitamos mucho entregarnos al Señor. Y yo le voy a invitar, y no venga si usted no siente esto. No venga si usted no lo razona. Pero yo hermano, yo necesito de mi Señor. Y yo quiero invitar a todos aquellos padres y madres, esposos, esposas, solteros, solteras, niños y jóvenes, que quieran venir aquí adelante a decirle al Señor: ayúdame a andar contigo, pero de acuerdo contigo. ¿Quién quiere venir? ¿Quién quiere venir aquí adelante para que oremos y nos consagremos al Señor? ¿Habrá alguien? ¿Habrá alguna familia aquí que dice: yo quiero que el Señor me ayude para salvar a mi familia? Yo quiero hacer un compromiso como padre, como madre, como esposo, como esposa, de andar en santidad, de andar de acuerdo con Dios, de andar junto con Dios, no como el pueblo de Israel que andaba en aquellos días pervertido. Oh, hermanos, solo Dios nos puede ayudar. Vamos a pedírselo, que nos dé la victoria. Amante Padre que está en los cielos, usted, Señor, tiene un plan con nosotros como familia, y es el llevarnos un día al reino de los cielos. Pero ha mirado, Señor, cómo hemos andado como familia, y ha visto que, como el pueblo de Israel también, decimos que andamos junto con usted, pero en desacuerdo con usted. Porque también, Señor, andamos en algunas prácticas. Andamos, Señor, algunas veces dando cabida al mundo en nosotros. Señor, reconocemos que no hemos sido buenos padres, que no hemos sido buenas madres, que no hemos sido buenos esposos ni buenas esposas. Y reconocemos también que no hemos sido buenos hijos. Padre, nosotros reconocemos, tanto como los que están allá en la iglesia del aire, que hemos dado cabida muchas veces al pecado. Y esto ha corrompido nuestra mente y nos ha enfriado de tu amor. Pero en esta hora, Señor, reconociendo que no podemos seguir así, nos hemos adelantado aquí a este lugar para clamar y pedirte ayuda, para suplicarte, Señor, que extiendas tu mano y que nos tomes de la mano y nos enseñes a caminar contigo. Señor, te pedimos que tomes nuestra familia, toma a nuestros hijos, Señor. Toma, Señor, a la esposa, al esposo, al padre, a la madre. Tómanos, Padre, a todos los que somos de la misma familia, y enséñanos a caminar como verdaderamente caminó Abraham y caminó Enoc. Señor, ayúdenos a ser modelos. Ayúdenos, Señor, a reprender el pecado que hay en el mundo, viviendo una vida santificada. Ayúdenos, Padre, a ser mujeres y hombres puros, a ser niños, jóvenes puros, a ser personas que no transigimos con el pecado,
Y que todo lo que huela a corrupción moral, inmoralidad sexual, Señor, que la detestemos, que la rechacemos y nos mantengamos así puros en su bendita sangre. Padre, en sus manos nos ponemos y le rogamos que como familia nos ayude para ir al cielo con usted. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, hermanos. Amén. Ya como el pastor lo mencionó, vamos a cantar el himno 400. El himno 400. ¿Cuántos quieren andar con Cristo? ¿Cuántos quieren ser amigos con Cristo? Hermano, hermana, tráele a Cristo tus pecados, tus iniquidades. Mira, solo el Señor te conoce y solo tú sabes tus debilidades y el Señor las sabe. Pero yo quiero este día, para terminar, hacer una oración porque el Señor te dé la victoria sobre ese mal hábito, sobre ese pecado que tienes acariciado, sobre eso que tú sabes que te corrompe. Hermanos y hermanas, muchos tienen relaciones adúlteras, otros las tienen en fornicación y otros las tienen de una manera también cibernética. Pero este día, si tú verdaderamente quieres ser libre, Cristo tiene poder para liberarte. Tráele a Cristo tu debilidad. Y vamos, hermanos, a dejarle a Él que nos ayude a ser más que vencedores. Vamos a arrodillarnos para orar. Padre Celestial, y esta oración ahora la hago por aquellos, Señor, que están luchando con algún pecado acariciado. Por aquellos, Señor, que saben que se están corrompiendo y que sienten vergüenza y que incluso se sienten perdidos y se sienten, Señor, como que han caído en una adicción que no pueden dejar. Señor, te ruego por ese joven que está haciendo sexting. Ruego por ese hombre que está haciendo eso, por esa mujer también que lo hace. Ruego por ese joven, por ese hombre, por esa mujer que está en el pecado de la pornografía. Ruego por esa persona que está en el adulterio, por esa persona que sabe que está cayendo en la inmoralidad sexual y que sabe que como miembro del pueblo de Dios, eso no lo va a llevar al cielo si lo sigue haciendo. Oro por él en esta hora, por ella. Y le ruego, Señor, que usted le ayude para vencer ese pecado. Le pido, por favor, Señor, que usted venga a su vida y le dé la victoria sobre el pecado.
Padre, le suplico que si aquí entre nosotros hay alguien que tiene algo que lo está corrompiendo, que lo está afectando mentalmente, le pido por favor, Señor, que usted lo haga más que victorioso sobre eso. Padre, le pido que andemos con Cristo y seamos amigos, como dice el himno, y que andemos en comunión con Él. Ayúdenos, Señor, a que como iglesia perseveremos en sus caminos, que las sendas, aunque son antiguas, esas son las que llevan al cielo, y que las busquemos, y que no nos torzamos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que nos mantengamos derechitos, caminando por la senda, aunque sea angosta, porque esa es la que nos va a llevar al cielo. Padre, le pedimos su ayuda, y que esta palabra, como siempre, no vuelva a usted vacía, y que haga la obra que usted quiere en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.